Pues nada, vamos hacia ya el final de esta sesión de esta mañana. Muchísimas gracias, por supuesto, en primer lugar a las ponentes, de las cuales estoy ahora, tengo el honor y el placer de estar rodeado, por supuesto a Sergio también, que ha sido un excelente traductor y nos va a seguir ayudando todavía, le vamos a pedir un poquito más de trabajo. Y bueno, por supuesto, un gracias también de parte de la organización a todos los que estáis aquí. Es un placer estar nuevamente en primera línea, trabajando con un grupo de investigación en el que nos vemos envueltos gracias a la dirección de Cristina y de Asun. Y la verdad que creo que los resultados, los esfuerzos, están teniendo realmente una continuidad muy importante y estamos llegando a analizar y a poner sobre la mesa cuestiones sobre las cuales yo creo, como historiador, y creo que muchos de vosotros estáis de acuerdo conmigo, siempre han estado, en muchos casos han estado en la secundariedad, Lamentablemente, la figura de las mujeres siempre ha ido un paso por detrás con respecto a la figura del hombre. Pero ciertamente las cosas están cambiando y yo creo que eventos como el que estamos aquí, pues efectivamente están demostrando esa voluntad también de cambio o esa voluntad por lo menos de diálogo, que es un punto de partida, eso está claro. Bueno, una de las razones por las que hemos querido también dar y concretamente dentro de esta mesa, una mirada más transnacional, es para demostrar que, aunque muchas veces nos referimos, por el lugar donde estamos, al contexto español o ibérico, por lo menos, en realidad la resistencia, la lucha, la memoria misma de las mujeres y su relación con las transiciones políticas es algo realmente a nivel global. Hoy hemos hablado de los casos sur de América Latina, hemos hablado del caso de África, pero bueno, pues yo en otro contexto he hablado también del contexto europeo, en mi caso principalmente el caso italiano o el caso de Yugoslavia, por ejemplo, que también tienen un peso enorme en el continente, Pero podríamos seguramente ampliar esto a cualquier rincón realmente del mundo. Bueno, yo para dar cabida a un poquito de tiempo de este debate final y sin voluntad de demorar demasiado vuestra paciencia, empezaría un poco lanzando una primera reflexión, empezando, digamos, por un autor que ha sido nombrado, Lucileide precisamente lo ha nombrado esta mañana, que es Eric Hobsbawm. Hobsbawm es un autor, un historiador fundamental para entender el siglo XX, lo sabemos todos de sobra, y a mí me ha llamado muchas veces la atención en la reiterada lectura que hago de sus obras, sobre todo en ese libro, uno de los últimos, Entrevistas sobre el siglo XXI, fue publicado en el año 2020 por Editorial Crítica, por Ediciones Crítica, en el que se dice, cito textualmente, él dice que el rasgo distintivo del próximo siglo, refiriéndose al siglo XXI, será una mayor emancipación de la mujer. Es una frase muy interesante, pero hay que estar un poco atentos porque tiene, yo creo, un doble sentido, Por un lado, Hobsbawm nos habla del siglo XX, nos habla de la continuidad histórica, de la contemporaneidad, que también Aróstegui, por ejemplo, ha trabajado mucho aquí en España, pero no se quiere referir con esta frase que el siglo XXI ya por fin va a ser el siglo de las mujeres. Él no está entendiendo esto. Él dice que las mujeres en realidad tienen un papel muy importante incluso en épocas anteriores. Lo que pasa es que el reconocimiento de ese trabajo, de esta presencia, de esa, participación, en realidad se está empezando a reconocer con un extremo retraso. Y será quizá, él decía, ya a la altura de esta entrevista del año 99, el libro del 99, en España llega en el 2000, y dice a la altura, ya al comienzo del siglo XXI, quizá finalmente seamos capaces de hablar también de una historia que tenga como protagonistas a las mujeres. Y creo que las personas que aquí me rodean han sabido precisamente interpretar esta reflexión, esa cuestión, y están demostrando que los estudios actuales, todavía podemos decir a comienzo del siglo XXI, están precisamente enmarcados en esa dirección. Y creo que también desde el grupo de investigación estamos intentando precisamente reflexionar en este aspecto. Así que, bueno, tomando precisamente lo que es un poco la reflexión de Hobsbawm, pues yo creo que sería un poco interesante de empezar debatiendo, así lanzo una primera idea de debate, pensar un poco lo que ha sido, esta, por un lado, memoria, que ha sido tan pendiente y tan importante de la participación de las mujeres en las transiciones, en las políticas, en la sociedad en general, y
cuáles son ahora las perspectivas que se están alcanzando y cuáles son las proyecciones de cara al futuro, ¿no? Cómo esas memorias están siendo recuperadas. Hoy hemos hablado mucho, ¿no?, de los testimonios, hemos hablado mucho precisamente de esas vivencias, de los traumas, de todo lo que ha sido vivido, que ha sido en parte ocultado, olvidado, en algunos casos, además, digamos, impuesto por la voluntad del hombre, principalmente, ¿no? El relato siempre ha sido, o sigue siendo, la verdad, pues más hacia el lado del hombre que el lado de la mujer. Entonces, bueno, un poco sería mi voluntad la de empezar a razonar, a ponderar, ¿no?, y a plantear algunas reflexiones sobre esa cuestión. Quizá en el caso precisamente de Latinoamérica se está hablando, ¿no?, de la recuperación de una memoria y cuánto importante, ¿no?, es esa recuperación, cómo hay que hacerla, lo acabamos de comentar, ¿no?, en algunos casos la dificultad que eso conlleva, el problema de la continua interferencia de parte también del hombre en ese tipo de memorias, que como agente dominante quiere seguir manifestando, ¿no?, esa presencia, y que ahora, sin embargo, se ve un poco apartado, ¿no?, de ese protagonismo. Y en el lado quizá africano, lógicamente hay que hablar de memoria, pero creo que hay que hablar también de la actualidad misma, ¿no? Al fin y al cabo, quizá el continente africano puede seguir, o sigue siendo, o lo es, digamos, un laboratorio, en cierta medida, donde las mujeres también no solo utilizan o intentan recuperar ese relato de memoria, sino que quieren realmente producir algo que a lo mejor en otros países, por las razones distintas políticas que haya o por la sociedad misma, pues se han alcanzado, pero de una forma un tanto distinta. Itziar antes decía, me ha parecido una reflexión súper interesante que deberíamos plantearnos aquí, la cuestión precisamente, ¿no?, si dentro de lo que es la esfera, el contexto africano, decía, espera que recupero un poco lo que comentaba, las mujeres, digamos, parecen ser el elemento pacificador, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto? Porque al fin y al cabo también hay una mezcla con respecto a la defensa de una propia identidad o de una identidad en la cual nos reencontramos en el ámbito local, regional, nacional, etcétera, etcétera. Y creo que también una reflexión importante que deberíamos hacer en el ámbito de la memoria y en el ámbito de la actualidad social, política, es un poco en esta quizá dualidad, pero quizás sean más esferas de lucha y de presencia de las mujeres, que no es solo una cuestión de recuperar su propia memoria, su propia dignidad, ¿no?, en haber estado y el sufrimiento de haber también tenido una persecución y un trauma que siguen llevándose consigo mismas, sino que también es cómo han podido o cómo han logrado, por otro lado, defender también lo que es la presencia de la mujer en el ámbito social. Es decir, aquí hay una cuestión de reconocimiento también de lo que es el papel de la mujer misma. Entonces, claro, este debate muchas veces igual parece muy lógico y evidente, pero yo creo que nos surge mucho a la superficie, porque al fin y al cabo, no obstante, por lo menos en el contexto africano, que yo sepa, pero la experta aquí, Itziar, eres tú, seguimos hablando, como en esto prácticamente del mundo, de una presencia dominante a niveles de políticos del hombre, aún así. Entonces, bueno, ¿cómo se llega, ¿no?, realmente a abrir todo esto? Bueno, eso simplemente son algunas reflexiones, como muchas otras que tengo aquí, porque la verdad que esto daría para hablar mucho tiempo. Y, por supuesto, invito también al público que presente y al público virtual también, que nos sigue en directo, pues a participar en este debate. Así que, simplemente por una cuestión logística, os voy a comentar dos cuestiones. Por un lado, las personas que vais a hacer alguna pregunta por aquí, vamos a intentar reproducirlas, ¿de acuerdo? Voy a intentar yo reproducirla para que nos escuchen bien con el micrófono las personas que están siguiendo el directo en streaming online. Y por otro lado, las ponentes os invito a intentar utilizar un tono de voz lo más alto posible para que nos oigan también en este micrófono, ¿de acuerdo? Y las personas finalmente conectadas, si quieren intervenir, pues tienen a disposición el chat, que ahora voy a abrir, para enviarnos alguna pregunta y procuraré leerla en un momento determinado. Tenemos aproximadamente unos 40 minutos, creo que podemos disfrutar de este tiempo, ¿de acuerdo? Y, por tanto, bueno, voy a dejar de momento la palabra a las ponentes sobre, bueno, algunas de las cuestiones que he planteado aquí, si quieren puntualizar o ampliar algunas de las cuestiones mismas que han comentado, y luego invito al público también, por favor, a
a comentar lo que haga falta. Bueno, pues no sé si por alusiones, porque no sabría bien, creo que, digamos, no sé hasta qué punto es muy diferente, ¿no? Los espacios de lucha política de organizaciones feministas en el contexto africano que en otros lugares del mundo. Entiendo que uno de los elementos que, al menos en una parte de los escenarios globales y continentales, donde organizaciones de mujeres africanas han puesto sobre la mesa la necesidad de políticas de memoria, tiene que ver con todo lo que es el silenciamiento de la violencia colonial, ¿no? Y del papel que juega ese silenciamiento en la construcción identitaria de ese jardín europeo, ¿no? Entonces, hay una reivindicación importante que viene ya desde la conferencia de Durban en torno a la necesidad de poner en el centro el profundo racismo que perdura más allá del periodo colonial en las sociedades europeas occidentales, ¿no? Y desmontar un poquito esta idea de la Europa jardín o de que Europa viene de Venus para visibilizar la vigencia de relaciones neocoloniales que juegan un papel muy importante en el actual contexto, en el presente de la vida de esas agendas feministas en unas estructuras de poder nacionales que son profundamente todavía patriarcales, a pesar de los cambios que se han producido, tan patriarcales como son las estructuras exactamente en la sociedad en España, en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Y yo creo que el papel un poco de la reconstrucción identitaria dentro de la biblioteca colonial de una Europa como una Europa avanzada en términos de igualdad de género es parte de la pesada carga del hombre blanco para justificar, vamos a salvar a las pobres mujeres africanas, víctimas ellas de la violencia machista, como si aquí no hubiera muchas cosas que todavía hay que transformar. Siendo cierto que aquí y allí hay cambios normativos, cambios políticos y cambios sociales que empujan hacia una transformación de las lógicas patriarcales, ¿no? Que sería como una segunda línea de reivindicaciones, ¿no? Pero claramente, tanto allí como aquí, se está planteando toda esta articulación de mujeres africanas dentro de los afrofeministas, que están un poco planteando la necesidad de aquí transformar un poco los relatos y poner sobre la mesa todo el ámbito de las reparaciones por la trata de seres humanos, por la colonización y por el papel que ese legado tiene hoy en las sociedades europeas occidentales, ¿no? Entonces, bueno, no sé si exactamente estoy contestando a lo que planteabas, pero ahí están jugando un papel bastante importante en sus agendas políticas la necesidad de expandir lo que entendemos por una agenda feminista y cuáles son los elementos que hay que incorporar en la lucha de esa agenda, ¿no? No solo son derechos sexuales y reproductivos, violencias machistas unas, sino también no basta con una agenda, y esto no es, necesariamente lo dicen todas ellas, pero bueno, esto lo digo yo y así no me atribuyo la palabra de nadie, ¿no? Hay una parte de los riesgos que ha habido de las agendas de género a nivel global y en muchos lugares del mundo, que es añadir mujeres a las actuales estructuras y agitar. Y lo que hay que hacer es transformar radicalmente las estructuras de poder globales y nacionales que están conformando esos escenarios y ese conflicto, ¿no?, entre el capital y la vida del que hablaba antes. De hecho, perdóname iniciar, pero me parece muy interesante esto último que decías. Hay quizá también o sigue habiendo una voluntad, quizá posiblemente del primer mundo, sobre el continente africano, por ejemplo, de imponer lo que es la digamos, visión y derechos de las mujeres que ya se han implantado aquí en el contexto africano, o hay un desarrollo de un feminismo propiamente, llamémoslo continental o local ya para cada área, no lo sé. Claro, o sea, la lucha de los movimientos feministas y de las mujeres africanas no es de ahora ni es de las últimas décadas, ¿no? Es una larga historia de resistencias al poder colonial y a la violencia que ejerció contra las mujeres en el contexto africano, y es una larga lucha, por ejemplo, por cambiar los discursos hegemónicos aquí, ¿no? ¿Quién tenía derecho a tener derechos
pues eran los hombres blancos propietarios, educados, adultos. Y es la lucha de las mujeres no blancas occidentales, no cristianas, no europeas, para que quienes tienen derecho a tener derecho no solo fueran a través del derecho al voto las mujeres blancas, sino la transformación de quién tiene derecho a tener derecho para que todas y todos, las personas, da igual su clase, condición, y ahí hay un papel central de mujeres y hombres negros, no occidentales, de expandir eso que hoy en día entendemos que es algo de aquí, ¿no? Y otras genealogías, por ejemplo, de los derechos humanos, de quién tiene derecho a tener derechos, otras genealogías de a qué le llamamos derechos humanos y cómo se incluye o no la violencia contra las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos o los derechos económicos, sociales y culturales que afectan cotidianamente a la inmensa mayoría de las mujeres y de hombres en el mundo, no es una lucha de alguien aquí que ha impuesto a los demás sus valores. Es un contexto de lucha global en donde muchas cosas han ido cambiando cuáles han sido los acuerdos en condiciones de desigualdad a las que hemos llegado sobre a qué le llamamos derechos humanos, a qué le llamamos igualdad de género o a qué le llamamos, qué metemos dentro del catálogo de derechos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer esas otras historiografías y otras memorias, porque ciertas memorias lo que hacen es reproducir la biblioteca colonial y decir, no, es que los derechos humanos es una maravillosa invención de los europeos occidentales, claro, de un colectivo muy concreto de europeos occidentales, atravesados por la clase y por todo lo demás, y los otros y las otras son los que han usado esos lenguajes para, en sus luchas políticas, cambiar cosas, ¿no? Sí. Bom, primeiramente eu queria fazer uma discussão um pouquinho mais teórica e depois pensar um pouco o desenvolvimento de uma política de memória no Brasil. Quando é que ocorre esse processo de desenvolvimento de uma política de memória sobre o golpe de Estado, sobre a nossa ditadura, né? Os 21 anos de ditadura. É importante dizer que, recentemente, eu li um artigo do François Hartog sobre a pandemia e li também outros artigos de reflexão dos historiadores sobre a pandemia e, principalmente, com a pergunta sobre a história oral. O artigo era instigante com o seguinte título: Pode a história oral adiar o fim do mundo? E aí os autores brasileiros eles fazem um diálogo, uma interlocução entre o artigo do Hartog, que vai colocar muito a ideia do Walter Benjamin, da teoria do choque, né, da modernidade, e dizer que o tempo presente é o tempo da infodemia, né, vivemos no tempo da infodemia, ou seja, de não processamento, né, das vivências, e elas fazem essa interlocução do Hartog com um grande intelectual indígena brasileiro, líder indígena intelectual, que é o Ayrton Krenak, que hoje é uma grande referência no Brasil, e em que ele responde que sim, que é possível adiar o fim do mundo no mundo indígena, né, desde que se faça relatos de experiência. Então, o relato de experiência é onde temos a capacidade de transformação e de resistência. Daí a emergência da memória, pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente, como algo vital, né, no trabalho do historiador, a dimensão da subjetividade. E aí também é preciso fazer uma discussão um pouco mais profunda, não nesse momento, entre a memória de expressão oral e a memória de expressão escrita. E sobre a memória de expressão escrita, eu particularmente gosto muito da Beatriz Sarlo, uma crítica literária argentina, que agora eu esqueci o título do livro, mas é Cultura da Memória e Guinada Subjetiva, é isso. O título do livro, Cultura da Memória e Guinada Subjetiva, e muito importante porque ela vai falar dessa emergência do testemunho, da legitimidade do testemunho, né? Mas mesmo com essa legitimidade jurídica do testemunho,
O testemunho, que é a expressão da memória escrita, as publicações que ela analisa, principalmente de teor autobiográficos, é possível, ela diz que é possível uma abordagem crítica. Então, no sentido, essa abordagem crítica que ela propõe, na verdade, é você interpretar o testemunho e dar para ele um sentido mais global. Ela conclui o livro com a expressão muito interessante, ela faz um debate da memória, da história e da literatura. E faz uma provocação, porque a memória como algo vital, importante no pós-guerra, a história também faz esse diálogo, a história no sentido do entendimento público, como o Eric Hobsbawm, mas ela chama atenção para a arte, a literatura, a arte é capaz de traçar imagens mais exatas do horror, do vivido. E eu lembrei muito de você, Carolina, na exibição do vídeo. Então, essa capacidade, seja na literatura, seja no cinema, etc. Então, eu acho que é uma reflexão muito importante. Desculpa. Esqueci do Sérgio. Pues la profesora Cardoso, en primer lugar, quería hacer una discusión, digamos, más teórica y después pensar un poco qué pasó con el concepto de la memoria en Brasil y cuál fue el proceso que tuvo este concepto, esta memoria, a partir del golpe de Estado. Dice que recientemente hay un artículo de Artoli sobre pandemia que hace una pregunta sobre la historia oral. ¿Cómo es la pregunta? ¿Puede ser la historia oral? Pode a história oral adiar o fim do mundo. Frenar, claro. La pregunta que se hace Artoli es, ¿puede la historia oral frenar el fin del mundo? Diferentes historiadores hacen un diálogo entre este artículo de Artoli y también la teoría del choque de la modernidad, con otros autores como el intelectual brasileño Krenak, ¿no? Líder indígena. Un líder indígena que fue muy importante, que responde que sí sería posible adelantar o frenar ese fin del mundo indígena a través de los relatos de la experiencia, que es ahí donde está la capacidad de transformación, de ahí de poner la memoria y la emergencia de poner la memoria como algo vital para los historiadores. También habla de que es preciso hacer la discusión entre esa memoria de expresión oral y la memoria de expresión escrita. De esta última habla de un texto de Beatriz Sarro, ¿no? Que habla sobre la emergencia y la legitimidad que tienen los diferentes testimonios. Más allá de una legitimidad jurídica que pueda tener ese testimonio, es necesario abordar estos testimonios escritos críticamente, interpretar estos testimonios y darle un concepto o un significado más global. Pretendo pouco ser econômica, tentarei ser econômica, para falar rapidamente de como se desenvolveu uma política de memória no Brasil e, obviamente, que a gente tem a centralidade das mulheres nesse processo. Nós podemos falar de uma política de memória, de denúncia dos crimes da repressão, né, brasileira, principalmente do governo Médici, que foi o terceiro governo militar de maior índice de mortos e desaparecidos. Podemos falar dessa política de memórias, principalmente a partir de 1973, com a mobilização dos familiares, principalmente das mães, né, em busca dos corpos dos seus filhos. Então, a partir de 1973, começa essa mobilização, essas organizações paralelas, vamos dizer assim. Depois nós temos, em 1977, o movimento feminista brasileiro liderando toda a campanha da anistia. A anistia alcançada em 79, uma anistia que não foi nem ampla, né, como queriam as mulheres, foi uma anistia restrita, uma anistia que até hoje nos causa problemas, né, porque anistiou a vítima e anistiou o perpetrador, o que nos impede de tecer qualquer julgamento diferente da Argentina, né? Então, pensando no contexto latino-americano, eu diria que a Argentina e o Chile
são os países de maior, principalmente a Argentina, de maior desenvolvimento de políticas de memórias, com relação aos seus passados ditatoriais. Nós temos que lembrar que o Nunca Mais surge na Argentina, né, com papel central também das mulheres, das avós. Mas, voltando ao Brasil, essa campanha da anistia, liderada pelas mulheres, os chamados comitês brasileiros pela anistia, em vários estados, né, onde o movimento feminista se mostrou mais ativo, mais atuante. A anistia é aprovada em 1979. Em novembro de 1979, elas organizam o 2º Congresso Nacional de Anistia, em Salvador, onde eu moro, que foi um congresso já de crítica à lei que tinha sido aprovada. Então, essa é uma luta até hoje no STF, né, de revisão da lei da anistia, para que a gente possa avançar em termos de políticas de memória. 1994, de novo, um outro corte importante de políticas de memória, que foi a aprovação da Lei dos Mortos e Desaparecidos no governo Fernando Henrique, no primeiro mandato do governo Fernando Henrique. Então, essa lei foi importante porque foi também fruto de uma mobilização dos familiares, e principalmente da viúva do jornalista Vladimir Herzog, né, que teceu uma luta enorme nos anos 70 em busca do marido desaparecido. Ele foi assassinado em 1975. Depois, em 2010, só em 2010, governo Lula, Caravanas da Anistia, que foi uma retomada de políticas de memórias com relação a esse passado. Né, caravanas de anistia por todo o país, visando reunir documentos e começar aí uma política de reparação de indenizações. Porém, a mais corajosa política de memória foi efetivada por uma mulher presidente, a nossa primeira presidente, a Dilma Rousseff. Isso é muito interessante, que foi a instituição da Comissão da Verdade, né, a Comissão Nacional da Verdade. E nós tivemos cerca de 150 comissões de verdades no Brasil, chamadas comissões estaduais, porque nós somos imensos, comissões sindicais, comissões universitárias, mas, sem dúvida nenhuma, a nacional foi instituída pelo Estado brasileiro, né? Em 2012, salvo engano, em 2011, concluiu-se em 2012. E é muito interessante que a Dilma ela teve essa coragem e teve uma outra coragem fantástica do ponto de vista simbólico, porque ela conseguiu receber, no primeiro mandato, a devolução do corpo do João Goulart, né, ao Brasil. Ela fez todo um ritual no Congresso Nacional, em Brasília, com essa devolução simbólica, com a viúva do Jango, com todos, ou seja, aquilo que nenhum homem fez, nenhum presidente homem fez, a Dilma, pelo seu passado, obviamente, também. Né? Eu creio que a Gabriela vai falar um pouquinho da Dilma. Não. Desculpe, então é outro. Mas é um passado... Todo mundo sabe que é o João Goulart, então só fala quem é. João Goulart foi o presidente deposto em 1964, né, com um golpe de Estado. Então, esse é um simbolismo muito grande, isso às vésperas dos 50 anos do golpe de 64, que foi em 2014. Né? Então, por que eu estou nesse raciocínio? Porque, no meu modo de ver, o golpe parlamentar, né, jurídico sobre a Dilma Rousseff em 2017 tem muito a ver com a instalação da Comissão Nacional da Verdade. A partir daí se criou uma guerra de memórias, se fortaleceu uma guerra de memórias, em que, de um lado, bolsonaristas dizem que não houve ditadura, foi uma revolução, né, e desejam a volta da ditadura até hoje, defendem a intervenção militar. Isso é muito... Nós estamos vivendo ainda um momento muito sensível no Brasil, apesar da vitória do Lula, muito sensível, porque o fenômeno bolsonarista veio à tona e, durante os governos Fernando Henrique, depois 2 mandatos de Lula, depois 1 mandato e meio de Dilma, a gente avançou em termos mínimos, em termos de políticas de memórias. E avançamos também do ponto de vista de achar que a nossa memória das esquerdas, a gente tinha vencido a história,
né? Agora não, agora a memória dos militares, a memória dos defensores da ditadura retornou com força, com o bolsonarismo. Então, veja, Bolsonaro no poder vai destituir a comissão dos mortos e desaparecidos, vai destituir tudo aquilo que a gente tinha avançado, né? Então, só agora, e aí eu concluo, este mês, 25 de outubro, nós vamos ter de novo a possibilidade de retornar os trabalhos da comissão a nível institucional, né, lideradas principalmente por mulheres belíssimas, e temos a iniciativa agora da ministra da Cultura, que foi a aprovação de um museu da democracia, que será construído em Brasília, como um marco e dizer, olha, não foi revolução, foi ditadura. Então, temos muito que caminhar ainda. E estamos às vésperas dos 60 anos, no meu modo de ver, muito mais num terreno da disputa de memórias, da guerra de memórias, do que propriamente do entendimento histórico. Bueno, en esta segunda parte ha hecho un poco un desarrollo, una fala de cómo se ha ido desarrollando la política de memoria en Brasil en estos últimos 50 años y la centralidad que han tenido las mujeres en todo este proceso. Dice que fue el primer gobierno Medici el de mayor número de desaparecidos y a partir del año 1973 fue el primer hito de este desarrollo de la política de memoria, con la movilización de los familiares de las víctimas de la dictadura, principalmente a partir de la búsqueda de las madres de los desaparecidos del cuerpo de sus hijos, que organizan podemos decir, unas organizaciones paralelas para buscar a estos hijos. En el año 1977, el movimiento feminista brasileño lideró la campaña que buscaba la amnistía, la campaña por la amnistía, que se alcanzó en el año 1979 a través de esa ley de amnistía, pero que no fue tan amplia como querían estas mujeres, fue una ley muy restricta. En noviembre de 1979 se organizó de esta manera el segundo Congreso Internacional de Amnistía, creo que ha dicho, en Salvador de Bahía, que criticaba esa ley que había sido recientemente aprobada en ese mismo año. Saltamos ya al año 1994, de nuevo hubo otro momento importante en la política de memoria en Brasil, con la aprobación de la Ley de Muertos y Desaparecidos en el primer mandato del presidente Fernando Henrique Cardoso, importante también porque fue fruto de la movilización de los familiares de estas víctimas, y ya tenemos que saltar hasta el año 2010 con el primer gobierno Lula, que se comienzan a dar las que se llamaron caravanas de amnistías, que fue una vuelta a esa política de recuperar la memoria, y se incentivaron diferentes políticas de reparación y también diferentes indemnizaciones. En el año 2012, Dilma Rousseff, que sustituyó a Lula da Silva, creó y se llevó a cabo la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil. Hubo unas 150 comisiones más pequeñas en Brasil, que eran estaduales, sindicales, pero la Comisión Nacional de la Verdad fue instituida por el Estado brasileño en 2012. Dice que es muy interesante, ya que Dilma tuvo el coraje para llevarla a cabo, y desde un punto de vista simbólico también consiguió recuperar trasladar otra vez a Brasil el cuerpo de João Goulart, que fue el presidente que fue depuesto con el golpe de 1974, tras el golpe de Estado, y lo recuperó y lo devolvió a Brasil. Hizo un congreso nacional en Brasilia y también llevó a cabo esa devolución simbólica del cuerpo a donde le correspondía estar. Y también nos ha hablado de la situación de hoy en día, desde el gobierno de Bolsonaro, que ha comenzado otra vez esas guerras de memoria entre la población de Brasil, que incluso llegan hasta hoy, ya que hay partidarios de Bolsonaro que desean incluso una vuelta de la dictadura. Destituyó o acabó con esa comisión, con esa ley de muertos y desaparecidos, eliminó todo lo que se había avanzado, y solo es ahora, a partir de este mes, del 25 de octubre próximo, donde van a tener la posibilidad de retornar, de volver los trabajos de esa comisión, que está formada también por mujeres. Y por último, hay otra iniciativa de la ministra de Cultura actual, que es un museo de la democracia construido en Brasilia, creo que ha dicho, en Brasilia. En Brasilia, la capital de Brasil. Carolina, ¿quieres comentar algo al respecto? No, muy en sintonía con lo de las memorias paralelas, sueltas, ¿no? Que sobre todo el uso del testimonio,
que ha llegado a o sea, que ha tenido que recorrer una trayectoria bastante importante para llegar a ser tratado como una fuente, ¿no? Y eso también es una trayectoria injusta, porque entre medio se ha muerto gente que era completamente necesaria para poder construir esas otras memorias, ¿no? Pero eso no significa, el testimonio no significa que esté alejado del rigor. Y eso es una cosa que ahora en la explosión de productos culturales que hemos vivido, por lo menos en los 50 años del golpe de Estado, hemos visto un poco de todo. Y el rigor siempre tiene que estar presente. Esas entrevistas que se hacen, en el caso de Exiliadas, a las personas, por supuesto que vuelven a ser contrastadas, porque en los recuerdos, en la memoria, hay parte de ficción, hay elipsis, hay partes de bloqueos emocionales también, y por supuesto no están, el testimonio per se no está solamente valorado como una fuente, sino que tiene que ser obviamente contrastada y tal. Los productos culturales que hemos visto, bueno, yo soy muy defensora de ello, ¿no? Porque de alguna manera alguna serie o alguna película o alguna otra miniserie, ¿no?, que hemos visto en este momento, incluso creo que en los 50 años hasta ha sacado un videojuego, ¿no?, que con respecto a los 50 años del golpe de Estado. Creo que soy defensora, pero en su parte más relacional, antropológica, en el sentido de movilizar la discusión al interior de un contexto tan privado como la familia, de un hecho histórico, político histórico, que no había podido ser conversado al interior de la familia, porque esa familia no ha tenido conexión directa con un hecho de violencia política relacionado con el hecho del golpe de Estado, porque ha triunfado la visión durante la dictadura de no me voy a meter en política, o nosotros somos apolíticos, de la que está tirando mano ahora precisamente la ultraderecha para explicar y para aupar el discurso negacionista. Entonces, soy defensora en tanto cuanto promueve esa discusión que fue vetada por X motivo durante mucho tiempo, ¿no? Y en particular a nivel también del discurso de la mujer. Pero siempre y cuando esto, por supuesto, sea contrastado, vaya con el rigor, porque vamos a ganarnos ese lugar como fuente historiográfica, antropológica, sociológica del relato, pero eso no está exento de así como contrastamos una búsqueda en un archivo, porque no vamos a contrastar este testimonio, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría dejar claro eso, que esta mirada es testimonial siempre y cuando sea validada, contrastada y urgentemente contrastada con otras fuentes orales que están desapareciendo, ¿no? Yo no me imagino unos 60 años del golpe de Estado en Chile ni con la mitad de las personas que hemos ido entrevistando. Y eso también lo viví a la hora de trabajar los testimonios de exhumación de fosas de la guerra civil. Prácticamente todos tirábamos de herederos, porque había muy poca gente que había estado en el relato inicial o de primera fuente, o eran muy niños y los recuerdos, bueno, de alguna manera también se confundían con el relato hegemónico que ha imperado y que se ha construido para efectivamente validar ese silencio, ¿no? Muchísimas gracias a las tres por vuestras sugerencias. Creo cuestiones que hemos puesto sobre la mesa y que pueden dar todavía cabida a alguna otra reflexión. Tenemos un poquito de tiempo, yo no quiero abusar de mi espacio, por lo tanto prefiero que sea el público, si quiere hacer alguna ulterior pregunta, sugerencia, lo que necesite. Claudia. Preguntarte a José, que era el tintero, que dijiste que había como luces y sombras, si podías dar unas pinceladas de esas luces y sombras de ese movimiento. Vale.
Repito solo la pregunta por quien nos está siguiendo online, porque no se escucha un poco con este micrófono. Una asistente aquí nos dirige la pregunta a Itziar sobre la cuestión de, comentaba ella en su ponencia, con respecto a las luces y sombras del modelo restaurativo, ¿no? Lo que nos comentabas antes. Entonces, bueno, pues nos comentas al respecto alguna información a mayores. Vale, sí, pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, me refería sobre todo a algunos de los debates que ha habido sobre los resultados de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, ¿no? Porque yo creo que es muy diferente los espacios restaurativos que se han producido a nivel comunitario en muchos lugares del continente, ¿no? Que también tienen algunos elementos que ahora podemos un poco poner sobre la mesa, pero en el caso de la Comisión de la Verdad promovida desde el Estado, ¿no? Por parte del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, pues yo creo que ha jugado un doble papel muy positivo y hay algunas críticas que ha recibido, ¿no? En la parte del resultado positivo, yo creo que tiene un elemento que tiene también en el debate en torno a los testimonios, que es que todas las personas que pudieron participar y pudieron contar lo que les ocurrió, en este caso los testimonios en sí mismos tienen un elemento reparador y sanador del trauma que esas personas, tanto a nivel individual como colectivamente, están abordando, ¿no? Entonces, esa dimensión restaurativa de lo que fueron las comparecencias de cientos de personas ante la Comisión de la Verdad en Sudáfrica jugó un papel muy importante en términos positivos, más allá del segundo elemento que creo que es muy positivo, que es lo que significa construir un relato de la memoria, ¿no? Un relato histórico, a través de esos testimonios ante la representación del Estado, que estaba formada por esa comisión. Y luego elementos muy interesantes en el ámbito restaurativo que tiene que ver con cómo los testimonios tienen, en ese caso, el testimonio de la violencia que sufrieron tiene sentido en el contexto de la espiritualidad religiosa de esas personas y de esa sociedad que en ese contexto están haciendo esos testimonios, ¿no? Que no sé exactamente si es exactamente igual en otros espacios, ¿no? En donde la socialización de la gente pasa mucho más por este elemento de que sea castigado el agresor, ¿no? Entonces, que también los contextos culturales y sociales son muy importantes para entender las bondades de un proceso restaurativo, ¿no? Porque, bueno, eso en la parte más positiva. En la parte más negativa, bueno, hay sectores de las poblaciones, de la sociedad sudafricana que no pudo hacer testimonio. También se recogieron unos determinados relatos, ¿no? Y el centro fue el apartheid y algunos pocos menos, de los colaboracionistas con el régimen blanco racista que llevaron a cabo toda esa violencia, ¿no? Pero hubo espacios de violencias políticas que se produjeron en el interior de todo ese complejo conglomerado de partidos políticos y grupos sociales que conformaba el Movimiento de Liberación Nacional, en donde hay ganadores y perdedores, ¿no? Y donde el Congreso Nacional Africano hay ganadores dentro de él. Bueno, pues ahí, pues no todo el mundo tuvo la misma capacidad del habla en ese espacio, ¿no? Y hubo muchas cosas que no quedaron, no se trasladaron a ese relato, esa memoria, ¿no? A esa verdad oficial, ¿no? Que tiene que ver con toda la parte de la no violencia física política, sino la violencia económica, que ha mantenido una estructura posteriormente que no se tocó, y que, bueno, luego ha generado incluso una enorme violencia en gran parte de las ciudades sudafricanas. La violencia contra las mujeres, la violencia sexual es cotidiana y bueno, todas esas otras dimensiones, más allá de ese espacio de violencia política, quedaron fuera también de ese espacio de intentar restaurativo, reparativo, ¿no? Pues acércate aquí. Bueno, me gustaría hacer una pregunta para las tres que me ha llamado la atención, quizás también porque me identifico con el tema por el hecho de que sea inmigrante, pero me
me llamó la atención que en los casos, ¿no? Pero también yo creo que se también puede ampliar un poco, ¿no? De las mujeres refugiadas que vienen a Europa, ¿no? De las inmigrantes, esa cuestión de la identidad, ¿no? Como que, de la identidad que comentan. Por ejemplo, ¿no? Me parece que en un primer momento de crisis parece que consigue algunas de las mujeres como articular una red de apoyo, ¿no? Como el caso aquí de las mujeres brasileñas, o incluso de la mujer de una de las historiadoras, María Isabel Portuguesa, ¿no? Que, bueno, grandes intelectuales, bueno, consiguen entrar en contacto con autoridades para que esas mujeres consigan el exilio, pero en su momento de, bueno, me quedo en este país, ya empieza, ¿no? Algunas en los relatos ven como una sensibilidad por parte de las personas que no entienden bien cuál es su situación, ¿no? Frialdad, no entiende, no tiene una visión crítica de la política de otros continentes, ¿no? Y en el caso de algunas historiadoras como, bueno, ya las que quieren quedarse en el lugar quieren, ¿no? Tienen que quedarse en el lugar, luego para estabilizarse, por ejemplo, en la universidad, ya ven como una competencia, ¿no? Entonces ahí ya hay una cierta, bueno, rechazo de la ayuda por parte de esas personas, ¿no? Entonces, y de los refugiados, si quieres comentar alguna cosa también, que claramente deben también, ¿no? En primer momento de una crisis, a lo mejor la prensa, ¿no? Y las organizaciones no gubernamentales, pues, bueno, hacen algún tipo de ayuda, pero luego para que se mantenga, ¿no? En sus países es muy complicado. Bueno, yo creo que es una pregunta bastante extensa, vamos a contestar a esta. Muchas gracias, Gabriela. Y luego tenemos otras dos mayores, la recogemos luego. Entonces, que os dejo la palabra ahora mismo. ¿Quién quiere? Carolina. Bueno, son mecanismos de supervivencia, entonces en ese sentido sí que generaron redes, sí, absolutamente, pero no exclusivamente con redes dentro de ellas, ¿no? Sino que a la vez esas redes se hicieron, en el caso latinoamericano, por ejemplo, de mujeres que, o sea, en el caso chileno, perdón, de mujeres que estaban en países de no habla española, hicieron mucha piña, por decirlo de alguna manera más popular, con mujeres latinoamericanas, que también luego, poco a poco, después, por ejemplo, entrado en los 70, con el tema de las crisis en Centroamérica, también se fueron sumando a esos contextos e hicieron una lucha por el retorno común. Entonces, ahí pienso que, y ahí es exclusivamente una red de mujeres que se pasan datos de dónde aprender el idioma, dónde aprender el idioma, dónde tener una red de trabajo o de empleo, algunas fichan a otras y se van recomendando, entonces se genera una red, bueno, con o sin hijos también, porque no exclusivamente hemos entrevistado a personas con la maternidad, pero eso no significa, obviamente, que hayan estado exentas de tener una red, porque en ese sentido lo que primaba más que la familia era la solidaridad entre mujeres de una misma lengua, si pudiéramos poner un eso, pero en un contexto de supervivencia, eso sí. Obrigada, Gabriela. Eu queria refletir um pouquinho sobre a minha própria vida enquanto migrante no Brasil. Eu sou do estado da Bahia até os 18 anos e depois, aos 18, fui para São Paulo, onde fiz toda a minha trabalho e formação. Foram 24 anos de São Paulo. Então, veja, essa questão da identidade. Se eu me perguntar se eu sou baiana ou paulista, eu não sou nenhum dos dois mais. É como se o exilado, ou o migrante, ou o imigrante, estivesse nesse outro lugar. Não sei se a Carolina concorda comigo, é um outro lugar, eu sou estrangeira. Por mais que eu tenha um pouco de identidade baiana e identidade paulista, meus filhos são paulistas, meu marido é mineiro e eu sou baiana. Então, assim, como é que se costura tudo isso? Então, a experiência do exílio, a experiência de ser imigrante, te dá uma força e uma coragem que você fragiliza a sua identidade individual, vivida do ponto de vista comunitário,
Por exemplo, eu tinha minha identidade individual muito bem assentada numa cidade interior, em uma comunidade, em tradições culturais, né? Quando eu vou para uma metrópole, há um desenraizamento. E aí a única coisa que me sustenta nessa metrópole, São Paulo, no caso, pode ser Nova York, pode ser Tóquio, são as redes de apoio que eu encontro. Então, os grupos de nordestinos que eu encontrei em São Paulo, né, que me permitiram se constituir naquele lugar. Porque houve discriminações por ser mulher nordestina, houve discriminações por vir do mundo rural, etc., etc. Então, veja, é nesse sentido que me faz ter coragem de estar aqui hoje. É muito interessante, né? Eu estava fazendo essa reflexão a partir da sua pergunta, porque o exílio, ou a imigração te dá essa possibilidade de fortalecimento ou de extrema fragilização também. Muitos se perdem pelo caminho, muitos se suicidam, muitos enlouquecem, não é? Então, me parece que a pesquisa da Carolina é fantástica no sentido de trazer as memórias populares, né, as memórias comuns, que eu acho que é uma guinada da história oral maravilhosa e que um dia eu ainda chego lá. Carolina. En la respuesta, la profesora Cardoso ha reflexionado un poco sobre su propia vida como migrante en Brasil. Ella nació en el estado de Bahía, o del estado de Bahía. A los 18 se fue para Sao Paulo y allí estuvo 24 años formándose y realizando su carrera. Entonces, la cuestión de la identidad, si muchas veces le preguntan si es baiana o si es paulista, si es del estado de Bahía o si es del estado de Sao Paulo, ella no se siente de ninguna de las dos. Es como si ese lado que le ha dado la vida de migrante o inmigrante estuviera siempre en el otro lugar. De alguna manera puede sentir un poco extranjera, ya que tiene un poco de identidad de ambas, pero no completamente de ninguna. Y es interesante, según dice la profesora, saber cómo relacionar o cómo llevar a cabo todo eso que siente en el interior. Dice también que la experiencia en el exilio da un coraje, que también da fuerza individual. Y el exilio o la migración o inmigración tiene dos caras, te da la posibilidad de fortalecerte, de ser fuerte, o también te puede llevar a una extrema fragilidad, ya que pierdes mucho, se pierde mucho de sí mismo por el camino. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve, pero lo que has planteado daría para mucha conversación. Lo primero que diría en caso del refugio y las mujeres africanas es que en la biblioteca colonial y en nuestra sociedad no existen mujeres refugiadas africanas. Ya está, puedo cerrar la conversación, porque se construye políticamente que las personas que vienen del continente africano no huyen de ninguno de los motivos recogidos en los tratados internacionales de derechos humanos por los cuales una persona tiene derecho al estatuto de refugio. No huye ni de persecución política, ni de persecución de género, ni persecución por orientación y identidad y expresión de género, ni por el color de su piel, ni por cuestiones que tienen que ver con la etnicidad. Y eso es como construye políticamente España y Europa a las personas en movimiento africanas para no reconocerles el derecho a pedir asilo. Y, por tanto, por eso pasa lo que pasa luego en las fronteras sures de España, ¿no? Una segunda reflexión es que eso hace que la mayoría de las mujeres refugiadas africanas, que son muchas, huyen por motivos que tienen que ver con cuestiones políticas, étnicas, religiosas, y la defensa de sus derechos, la inmensa mayoría de ellas se encuentra dentro de ese colectivo que llamamos las mujeres inmigrantes en situación irregular, existiendo unas políticas migratorias europeas criminales, racistas y que producen legalmente la irregularidad, un andamiaje político-jurídico para mantener en situación de no derechos a una parte muy importante de la población que sostiene la vida aquí. De manera que la inmensa mayoría de las mujeres refugiadas africanas trabajan en el trabajo doméstico en condiciones casi de esclavitud en nuestras sociedades, cuidando y sosteniendo la vida. Y bueno, podría continuar mucho por ese camino porque es para una larga reflexión sobre cómo están construidas las políticas en Europa. Pero solo querría acabar con una reflexión en torno a la situación de cientos, miles de mujeres
de color negro, de origen africano, que llevan nacionales españolas, que llevan nacidas aquí o nacionalizadas, que siguen siendo percibidas socialmente como migrantes y africanas, que siguen teniendo importantes obstáculos para poder salir de los guetos ocupacionales que tenemos en nuestra sociedad, racializados para la población africana, y que hace que, si hay brechas de género en la universidad y en la academia, para cualquier mujer proveniente, en general para las mujeres, añadiéndole si esas mujeres provienen de América Latina, pues no os quiero decir para las mujeres de color negro, y en cualquier universidad, cualquier diagnóstico de género que hacemos ahora mismo sobre las brechas de género que hay, pues la ausencia de mujeres y hombres provenientes de negros o de minorías religiosas, musulmanes, etcétera, pues es sumamente significativo en sociedades como la nuestra, que es una sociedad plural y mucho menos homogénea culturalmente de lo que queremos construir, ¿no? Bueno, Itziar, Carolina, Luz Leide y Sergio, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos disfrutado enormemente. Gracias a todos los asistentes aquí y online. Nos reanudamos las sesiones por la tarde, según programa. Muchísimas gracias y hasta pronto. En la Facultad de Derecho.